Buenas noches, gracias como de costumbre por estar sintonizando este programa en el que hoy pues vamos a traer a colación un fenómeno curioso y a lo mejor un tanto inquietante, incluso preocupante, que es el reclamo del estoicismo por jóvenes pues, de ultraderecha y de estos seguidores del llamado movimiento Red Pill. Entonces, para darnos una idea de ese alcance, podemos, no sé, tomar en cuenta, por ejemplo, las ventas de ciertos libros clásicos de filosofía que de un tiempo acá registran pues, un auge trepidante, ¿no? Por ejemplo, este dato que las meditaciones de Marco Aurelio, fíjense ustedes, pasó de 16,000 ejemplares en 2012, ¿no? Vendidos, a más de 100,000 en 2019. Esto es pues, la versión en español de Random House, es una de tantas, ¿no? Y en 2020, para tomar en cuenta otro de estos libros, las cartas de Séneca, fíjense, incrementaron sus ventas en 42% en la edición impresa y en 356% en la versión electrónica. Así que bueno, y repito, esto es en español, y si lo viéramos en inglés, pues esos números son todavía mayores. Y entonces, bueno, nos gusta la idea de aquí dialogar qué implicaciones tiene esto, ¿no? Y también saber de dónde viene el estoicismo y qué dice y cómo se ha reclamado. Y pues para indagar en ello, nos acompaña Amílcar París Mandoki, que les cuento es filósofo y profesor en la Facultad de Filosofías y Letras de la UNAM, con especialización en filosofía política, economía política y derechos humanos. Su trabajo se centra en la filosofía de la historia y la metodología de investigación para promover la reflexión crítica y el desarrollo intelectual de sus estudiantes. Y además, fíjense que Amílcar comparte estos conocimientos a través de su canal de YouTube y algunas otras redes sociales para alcanzar un público pues, amplio y diverso. Y a lo mejor, bueno, antes que nada, Amílcar, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ti por invitarme. Es un gusto estar acá y muy interesante el tema del que vamos a hablar. Sí, es todo. A mí lo descubrí, yo no, pues no soy reptiliano ni mucho menos, pero a lo mejor nada más para mencionar para quienes no conozcan a Amílcar, un poco esto de tu canal de YouTube, que yo insisto, lo estamos hablando fuera de cámara, pues que es loable porque tiene casi 250,000 de suscriptores, ¿no? 230,000 estaba checando. Y pues esa es una audiencia mayúscula para un canal de filosofía e historia, ¿no? La verdad es que yo también estoy muy sorprendido por eso. El canal surge en 2020 por la pandemia. Resulta que pues, tenemos que dar clase en vía remota, Claro. a través de Zoom. Y pues bueno, yo veo que mis colegas van a tener un poquito de dificultad, ¿no? Dar clases, y yo tenía que dar clases. Y entonces se me ocurrió que una manera interesante de dar estas clases sería hacer los videos para que con este dinamismo, con esta estructura, este lenguaje visual que tienen los videos de YouTube, ¿no? Muy, Sí. muy única, pero además a la que están acostumbrados los jóvenes y quienes ven YouTube. Entonces dije, pues voy a darles este material, además, por si a la hora de la clase, pues su hermano también tiene clase, o ¿no? O su familia tiene una junta, ¿no? O sea, había muchísimos problemas en ese entonces que estaba yo tratando de resolver, de solventar a través de este canal de YouTube. Y la verdad es que estoy muy sorprendido, ¿no? Hasta dónde ha llegado, porque siguen siendo clases, todo lo que he subido siguen siendo clases. Pues es buenísimo. Me da mucho gusto y ojalá siga creciendo porque pues divulgar la filosofía definitivamente es algo necesario y más a públicos así diversos. Pero bueno, si quieres ahora sí podemos empezar a lo mejor poniendo las bases. Un poco, pues, ¿qué dice el estoicismo, no? O sea, y de dónde surge y en su origen, ¿no? Entonces, el estoicismo es de estas escuelas que surgen en Atenas, ¿no? Después de que tenemos como estas fases de la filosofía ateniense, de la filosofía griega, que está la época presocrática, que donde antes de Sócrates, antes de este gran personaje, donde pues estaban empezando a preguntar de qué es el universo, de qué es el cosmos, de qué está hecho, empiezan a hacerse preguntas filosóficas en Grecia. Y luego tenemos esta época, ¿no? De Platón, de Sócrates, de Aristóteles, donde como que se formaliza más, ¿no? Platón, primero Sócrates
hablando con todo el mundo ahí en el Ágora, en la Plaza Central, preguntándole a todo el mundo, haciéndole todas las preguntas hasta que se hartaban y decían, ya Sócrates, déjame en paz, por favor, suéltame del brazo. Y luego Platón sistematizando eso, ¿no? Y escribiendo todos estos diálogos. Y luego Aristóteles de Rebelde, el alumno rebelde de Platón, que escribe sus otros textos con una postura diferente. Y después de Aristóteles, después de que Atenas cae ante Alejandro Magno y entonces tenemos la época helenística, ¿no? Entonces cambiamos de una época de las ciudades-estado a la época del imperio. Entonces surgen estas otras escuelas, ¿no? Escuelas que tratan de revivir el pensamiento socrático o escuelas que tratan de tomar de otros pensadores que vivieron durante esta época, ¿no? Como el escepticismo, ¿no? El cinismo que decía Diógenes, el cínico que trataba, que dudaba de las posesiones, que nada más vivía en un barril, que tenía una taza con agua y cuando vio a un niño tomar agua de la fuente, dijo, bueno, ni siquiera necesito la taza, ¿no? Y entre estas surge el estoicismo, ¿no? Y el estoicismo es una filosofía compleja y sistemática, ¿no? Con Zenón, que fue el fundador, ¿no? y en su patio, en su zaguán, que eso es lo que significa la stoa, ahí empezó a hablar y a proponer distintas cosas y se peleaba con los del jardín, ¿no? Eran los del patio contra los del jardín. Los estoicos son los del patio y los epicúreos son los del jardín. Y los del jardín estaban disfrutando de la vida y de los placeres, no, pero de placeres finos, no de cualquier placer. Y los estoicos trataban de como más bien de restringirse. Pero los estoicos eran no solo esta restricción, esta limitación de los placeres y el camino hacia el deber, sino también tenían ideas acerca de cómo estaba constituido el universo, tenían ideas acerca de la materialidad del universo. Ellos eran muy materialistas, pero además se peleaban con los atomistas, porque para ellos el universo era material y era continuo, no estaba hecho de partes discretas, ¿no? Como los atomistas, y además tenían desarrollos en la lógica acerca de cómo es qué significa la lógica, si la lógica solo son como formulaciones o tiene que ver con el lenguaje y con cómo estamos hablando y cómo construimos, ¿no? Y estos eran los estoicos griegos, ¿no? O sea, era toda ¿no? una discusión que tenían con los escépticos y con los epicúreos y se la pasaban discutiendo. Y luego, ¿qué pasa? Pues llegan los romanos, y los romanos que pues, les encanta todo lo griego y quieren copiarlo, y entonces llegan los estoicos romanos. Y los estoicos romanos, pues sí, es apropiación cultural romana. ¿Y qué hacen? Pues, o sea, como literal apropiación, lo que hacen es que toman nada más una parte del estoicismo, ¿no? Claro. Toman una parte, esta parte que es de la autorrestricción, de la autolimitación, del deber y de la virtud, y dejan un poco de lado toda la física, la lógica, todas las preguntas más filosóficas, más profundas, las dejan de lado y las empiezan a, más bien lo que quieren. ¿Por qué? Porque quieren relacionarlo con la vida romana. Los estoicos romanos famosos, ¿no? Séneca y Marco Aurelio, son personas que están en el poder. ¿No? Séneca fue cónsul y pues, Marco Aurelio fue emperador. Entonces le mueven un poquito, ¿no? al estoicismo y resulta una cosa que tiene que ver con el deber, con el poder, o sea, es esta restricción, pero para el poder, ¿no? Para hacer las cosas, y este enfoque en la ética y deja de ser tan filosófico o sea, es decir, deja de ser tanto de preguntas como más bien de afirmaciones, ¿no? De sentencias, ¿no? Sí. Y pues de estas meditaciones de Marco Aurelio, que son estas pues cachitos de pensamiento que estaba él haciendo cuando pues, tenía que luchar en contra de todos los que no eran romanos, ¿no? Aplastarlos, aplacarlos a todos los que no se sometían al imperio romano, y él así como, no, pues es que esto es difícil, qué dura es la vida de un emperador y tiene que ser así, ¿no? Entonces, es una transformación del estoicismo, ¿no? Y esto, justo que mencionaste, curioso, ¿no? Sí. Son estos últimos, son los romanos los que ahorita les están Esos son los que, atención. Claro, pues sí. Porque son esas sentencias, ¿no? Esos casi que aforismos y sentencias, las que se vuelven pues mercadeables, ¿no? En tipo meme o algo como que puedes explicar así en un tweet, ¿no? Una máxima de la vida, son como máximas.
Exacto. ¿no? ¿Qué es lo que creo que es, pues a lo mejor se transforma en una especie de mercancía, ¿no? Bueno, o como pauta de comportamiento. Y curiosamente ahora, pues, bueno, no sé si curiosamente, pero a lo mejor ya que estoy aprendiendo esto que me dices, con los romanos, pues entonces no es tan curioso que los tome la derecha, ¿no? Y como el poder, y como, o sea, o los hombres ante el auge del feminismo, que es un poco lo que se ve hoy en día, ¿no? Sí, es que tienen, o sea, reflejan esta idea de los poderosos, ¿no? Y esta idea de este tipo de masculinidad Sí, que ya es rancia, ¿no? sí, sí, sí. Esta masculinidad tóxica, está muy reflejada, pues sí están, o sea, ¿por qué? Porque quieren ser poderosos como Marco Aurelio, ¿no? Entonces Quieren ser lees eso emperadores y dices, romanos. sí, yo sigo la filosofía y pues podríamos decir, digo, yo podría decir, no, Marco Aurelio no es un filósofo estoico, Sí, es un fan del estoicismo que escribió en su diario y que no era tampoco un gran representante, no hace una filosofía sistemática y además le quita muchas cosas muy interesantes del estoicismo, ¿no? O sea, estas preguntas acerca de si el universo está compuesto de átomos o si tiene una contigüidad, o cómo claro. es que el lenguaje se construye para dar sentido que los estoicos tenían, ¿no? A Marco Aurelio no le interesa, porque lo que quiere hacer es ir en contra de los partos. Sí, ¿No? No, entonces, y bueno, ¿no? Entonces es muy práctico, ¿no? Y entonces eso se puede vender. claro. ¿No? Y además lo hace en cachitos que lo podemos nosotros. Compartimentalizar, ¿no? Sí, Sí, justo, sí, ¿no? Lo podemos, se puede transformar en una mercancía muy fácil de digerir, ¿no? Que se puede integrar muy fácilmente a la vida de una persona que está aquí sometida por el capitalismo y no tiene tiempo de realmente hacerse las preguntas profundas, sino sí. que quiere algo así como que le dé Funcional y la seguir energía, que le adelante. dé la motivación para llegar a su trabajo ese día, para llegar a la escuela, o sea, para funcionar en un mundo enajenante, ¿no? Claro, claro. Entonces, o sea, es muy palatable, ¿no? Que esté en cachitos tan pequeños. De acuerdo. Pues ahí lo tienen, se nos fue el primer bloque. No le cambien porque ahorita que volvamos vamos a llevarlo al siguiente nivel. Qué bueno que no le cambiaron, o si acaban de llegar, pues les adelanto que estamos platicando de estoicismo. Bueno, o de un reclamo de cierta parte del estoicismo, que a su vez ya había reclamado Marco Aurelio. Eh, Hoy en día, pues por grupos a lo mejor más de ultraderecha, jóvenes, del llamado movimiento Red Pill, y estoy platicando aquí con Amílcar París Mandoki. Y nada más para que dimensionen una vez más de qué estamos hablando. O sea, piensen que hoy en día un canal de YouTube, y hay varios, pero uno de ellos que es Daily Stoic, tiene 1.8 millones de suscriptores, ¿no? O hay también muchísimos podcasts de Red Pill, pero pues tienes de los videopodcasts con 400,000 suscriptores, ¿no? Y que lo escuchan semana con semana, o sea, es 500,000 de personas en activo. Vaya, entonces, pues sí, estas ideas, de alguna manera, como decíamos en el primer bloque, pues entre que se vuelven una mercancía y entre que se vuelven un discurso que parece tener como sustancia para gente, ¿no? Y que justifica una cierta postura de pensamiento. Y estaba interesante lo que estabas empezando a decir, pues un poco a lo mejor te da una especie de armadura para afrontar el día a día godín, o sea, del capitalismo que no tiene esperanza, ¿no? O sea, que tu vida es así, entonces soy estoico ante esto y no dejo que me afecte, ¿no? Supongo que... Sí, es que ¿qué es lo que, o sea, algo que sí es muy útil del estoicismo, Ujú. es esta idea de entender qué es, qué es lo bajo, qué es lo que puedes controlar y qué es lo que no puedes controlar. Hay cosas fuera de tu Eso, control. eso sí es una pregunta estoica. Y entonces, y eso es algo que necesitamos saber y que a veces nos afecta. ¿Por qué? Porque, ¿no? En la época del Instagram, en la época de las redes sociales, en la época de los likes, hay muchas cosas que nos afectan y no podemos controlar, Sí. ¿no? Y necesitamos como separarnos de eso.
y además vivimos una época de gran incertidumbre. Especialmente los chavos, ¿no? Totalmente. Nosotros, tal vez, bueno, o sea, teníamos un poco de certidumbre porque pensábamos que sabíamos qué iba a pasar. Estábamos equivocados, pero pensábamos que iba a pasar, pero los chavos ahorita ya no saben que no saben qué va a pasar, viven en una incertidumbre y necesitan. ¿Por qué? Porque además se está cuestionando, ¿no? ¿Qué significa ser persona, estudiante, hombre, mujer, todo? Sí. Y eso, digo, es necesario. Pero también causa esta incertidumbre. Entonces están buscando certidumbre. Y esto es esa es la mercancía que están ofreciendo. Eso es en lo que se convierte, esa es la mercancía en la que se convierte el estoicismo a través de estos libros, a través de estas cuentas, estos memes, ¿no? Se está convirtiendo en certidumbre, te están vendiendo certidumbre, ¿no? Decía Nietzsche de estas restricciones, este ascetismo que hace a la gente sentirse poderosa. ¿Por qué? O sea, porque por lo menos tienen poder sobre sí mismos. Ya. ¿No? Es un poder, pero, o sea, para Nietzsche es un poder que mata, es un poder que va en contra de la vida, no es un poder creativo, que sería el verdadero poder, un poder dador de vida. Es un poder restrictivo, pero es un poder, ¿no? Y por lo menos eso tiene, ¿no? El poder de restringirse a sí mismos. Y además, ¿no? Muchos se convierten en esta manera de sobrevivir en el capitalismo, de ser exitosos en el capitalismo, ¿no? Estoicismo para el capitalismo, estoicismo para ser exitoso en el capitalismo. O sea, no se sacaría así de qué para, o sea, no, o sea, justo de eso no se trata, justo se trata de que no estamos buscando beneficios económicos y materiales, ¿no? Justo ese deseo de tener más poder, de tener más dinero, eso es lo que tienes que restringir, diría Zenón, ¿no? Pero pues eso no lo dice Marco Aurelio, porque él está en la cúpula, en la ciudad del poder, ¿no? Claro. Entonces, y entonces por eso no está Zenón en este tipo de libros, en este tipo de referencias, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué tenemos? Pues tenemos estas cosas que le dan un alivio a la gente, ¿no? O sea, ¿y pues por qué? Porque como sociedad estamos fallando con los jóvenes. Como sociedad estamos fallando en darles un espacio, en ayudarles a tener un sentido de identidad fuerte, pero un sentido de identidad como que dé vida, que les ponga un lugar en el mundo, que les dé un lugar en el mundo y un lugar que sea creativo, que sea generativo, que sea, ¿no? Que sea positivo. O sea, la sociedad ahorita está en un momento de crisis en ese sentido. Sí. Y pues entonces, ¿qué pasa? Que pues aparecen estas cosas que están aprovechando, ¿no? Este tipo de crisis. Claro, y crecen. Y cuando tú decías de Marco Aurelio, pues yo pienso mucho por ejemplo, en Mark Zuckerberg, ¿no? Que es de Facebook y de Meta ahora, que ahora es estoico. O sea, bueno, yo no sé si él siempre pensó eso, pero bueno, ahora es su carácter. Y se vale de todo esto que estás platicando un poco, porque él es el emperador de cierto mundo, ¿no? Y entonces esto lo mega empodera. Y entonces tiene todo ya un movimiento, pues como del movimiento por los derechos de los hombres, ¿no? Sí. Como ahora en estos tiempos de feminismo, como si estuviéramos en tiempo, o sea, y es muy curioso, pero que un magnate de ese tipo, ¿no? Y además, pues un influencer a todas luces, y que además ahora con los nuevos cambios en Estados Unidos, pues claramente va para arriba ese tipo de perfil. Por eso me parece preocupante, por eso digo que puede llegar, que es incluso preocupante, porque lo planteas bien tú, como ante un escenario en crisis, no solo social, crisis general, ambiental, crisis que es impredictibilidad, si la guerra ya en Rusia va a pegar más o no, o sea, sí me puedo imaginar lo que mencionas, pero entonces por eso me parece preocupante, porque entonces estas figuras de poder cada vez reclaman más este tipo de ideal, y pues ante eso te agarras y pues crecen los movimientos, ¿no? Además, hay que tomar en cuenta que, o sea, están teniendo una imagen de masculinidad muy enajenada, en el sentido de que es una masculinidad que se orienta a las estructuras de opresión, a las estructuras de violencia, que bueno, pues es que eso era el Imperio Romano. Pero Marco Aurelio, o sea, Marco Aurelio no fue una figura que tomó su masculinidad por completo, no se responsabilizó por completo de su masculinidad, porque una parte de su masculinidad tenía que haber sido ser un buen padre. Y fue un pésimo padre, tan pésimo que su hijo, o sea, terminó mal de la cabeza.
Y tenía una responsabilidad no solo con su hijo, sino con el imperio, Claro. para que su hijo fuera igual de, o sea, supuestamente responsable como él, una persona de bien, pero no lo crió bien. Y entonces, ¿qué pasa? Que como es o sea, el villano de la película de Gladiador, la de Russell Crowe, ¿no? O sea, terminó siendo un villano, uno de los peores, de los peores emperadores de Roma. ¿Por qué? Porque Marco Aurelio no se hizo completamente responsable. Está muy No se hizo responsable de su hijo. No lo educó bien, no le enseñó. O sea, él estaba solo pensando en él como una figura de poder, y no como padre, y no en su hijo, y no en su responsabilidad. Claro. Y entonces yo creo que eso es lo que se está otra vez, o sea, si siguen a Marco Aurelio, eso es lo que se va a estar replicando. Sí, se replican cosas tremendas. A lo mejor aquí pues, podemos hacer un poco mención de este término red pill, que a lo mejor en casa no se lo han cruzado, depende que si siguen redes o no, viene de un documental, ¿no? De un documental estadounidense llamado Red Pill, del 2016, que es dirigido por Casey Yaye, no sé si se pronuncia así, Casey Yaye, y es una película que explora justamente el auge o bueno, no sé si ya era el auge, pero el momento de este movimiento por los derechos de los hombres, ¿no? A través de pues, diferentes figuras, pues, como youtubers, como influencers, pues. Y a partir de entonces se quedó ya como un término que, digamos, del imaginario público, ¿no? Que es tomar la píldora roja, no vivir en el engaño. Sí. O sea, viene desde antes, desde ¿no? Matrix. O sea, ¿no? justo, sí, desde sí, Matrix, sí, ¿no? Que digo irónicamente, porque Matrix es ¿no? Dirigido por dos mujeres trans. Sí, me encanta. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Que le ofrecen las dos píldoras y la píldora roja era la que lo despertaba. Claro. Y le enseñaba la realidad. Sí. ¿No? Y entonces, pues de ahí empezaron como a despertarse pues, los chavos en internet, en 4chan, en Reddit, etcétera, sí. ¿No? Y entonces ese término es el que empezó a agarrar como pues, por la derecha, por jóvenes que se estaban resistiendo pues a cosas como Me Too y ¿no? Los movimientos feministas, el empoderamiento femenino. ¿Por qué? Porque no tenían, o sea, se sentían amenazados su identidad se sentía amenazada por algo que criticaba esta misma identidad, la identidad que habían construido a través de pues, una masculinidad tóxica que pues, la verdad es que permeaba en todos los medios, ¿no? Sí. O sea, yo veo series de los 90s que me encantaban, total, de principios de los y digo, ay, no, ¿cómo puede ser? Sí, claro. O sea, que me estaba riendo de esas cosas, que estaban diciendo esas cosas, ¿no? No nos habíamos dado cuenta de esas cosas. Pero pues eso construye una identidad y, ¿no? Pero el movimiento, el Me Too y todo esto que pasó, que ha estado pasando, pues va en contra de esa identidad y entonces pues hay gente que no puede construir rápidamente, no sabe en dónde o de dónde sostenerse, sí. Y entonces terminan cayendo en este tipo de espacios oscuros, ¿no? En 4chan, en los subreddits de Red Pill, etcétera. Sí, no sé. Yo insisto que tampoco lo tenía muy detectado como tal, también creo que depende mucho por nacionalidades, pero suena que si acaso se va a popularizar más. Y ahora en Latinoamérica probablemente empieza a ser más reclamado, ¿no? Y bueno, lo que ves luego, lo que está empezando a pasar, insisto, al lado norte de la frontera, que sí es importante tenerlo en cuenta porque a cada rato estamos abrevando de allá, ¿no? Y en Connecticut, y ya el rollo es como Red Pill, pero encima como de milicia y es francamente espantoso, ¿no? Sí, digo, lo estamos viendo también para el sur, ¿no? Sí. El movimiento Milei bueno, claro, tiene mucho de esa parte. Tiene mucho de eso, sí. Entonces, bueno, no sé, nos queda pues como 2 minutos. ¿Cómo si fueras un joven hoy en día, ¿qué haces? ¿Qué recomendarías para la juventud? O sea, más bien yo creo que sí. Tenemos nosotros una responsabilidad, ¿no? De ofrecerles una alternativa a los jóvenes. Sí. ¿No? Digo, a la juventud decirles, pues busquen filosofía, otra filosofía, ¿no? O sea, porque el chiste de la filosofía no es que te den las respuestas, sino que te hagan preguntarte, eso. ¿No? Y las discusiones,
¿no? Si les interesa el estoicismo, va, chéquense a los estoicos griegos, chéquense a Zenón, chéquense las discusiones entre los estoicos y los epicúreos. Eso es filosofía, Sí. ¿no? Preguntarse, cuestionarse y ver, ¿no? Los puntos de vista opuestos, el diálogo, etcétera, ¿no? Entonces, eso hagan. Pero nosotros, pues como sociedad, tenemos que también como construir estos espacios, ¿no? Construir espacios nuevos para los jóvenes y darle y construir espacios donde tengan un sentido de identidad, que sea un sentido de identidad frondoso, un sentido que dé vida, que construya, creativo, ¿no? Y no restrictivo de muerte, de opresión, ¿no? Etcétera. De control del resto. Pues muy bien, se nos va el tiempo, Amílcar. Recuérdanos cómo se llama tu canal de YouTube. Filosofía de la historia. Filosofía de la historia. Están a un clic de distancia ahí en casa para darle seguimiento a esto que hemos estado platicando y a muchos otros temas, porque como bien dice Amílcar, pues la filosofía se trata de contraposición de ideas. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Un verdadero placer. No, y ustedes en casa, pues tómense la píldora roja, pero la de veras, ¿no? La que lleva toda la complejidad. hay que seguir aumentando perspectivas, diría yo, siempre sería el lema. Nos vemos aquí próxima semana, misma hora, mismo canal. Gracias por sintonizar.